El teléfono de Alexander Graham Bell. No hay nada en la Tierra que preste un servicio tan rápido como el teléfono, ni nada que se haya maldecido tanto como él. Son las palabras de un crítico a principios del siglo XX sobre los pros y los contras del teléfono. Preciado o maldito, pocos inventos han cambiado tanto la convivencia de las personas como el teléfono en su historia de apenas 150 años. Alexander Graham Bell ayudó a conseguir la creación de este invento realmente revolucionario. Natural de Escocia, con 23 años, se trasladó a Boston para ejercer de profesor de gramática para sordos. Bell estudió el origen del sonido con su colaborador, Thomas Watson. Los dos investigadores querían transmitir palabras mediante energía eléctrica. El teléfono por fin es un instrumento práctico. En 1875 terminaron el prototipo de su teléfono, que más tarde les daría a los dos la fama y a Bell una inmensa fortuna. Pero Bell nunca ocultó que la idea del invento había nacido, en realidad, de otro. Johann Philipp Reis construyó su teléfono 15 años antes que Bell, pero nadie le tomó en serio. Al profesor y físico alemán le intrigaba la idea de simular la función del oído humano con electricidad. Reis construyó una oreja artificial de madera de encina y metal. Este aparato de audición estaba conectado a una batería, y cuando Reis hablaba, se movía. Este mecanismo de contacto oscilante variaba la intensidad de la corriente. Con su aparato, Reis podía reproducir sonidos a la distancia que deseara. Era el primer teléfono eléctrico. Die Sonne ist von Kupfer. En 1861, Reis presentó un modelo mejorado a la Sociedad Alemana de Física en Frankfurt. En su demostración, tocó un violín. En este aparato, la corriente eléctrica también sufre variaciones por un mecanismo de contacto sensible al sonido. Por desgracia, a los eruditos de Frankfurt les faltó imaginación. Un aparato del que salían sonidos deformados les pareció una tontería. Por razones obvias, Reis no pudo fabricar en serie su aparato. La era del teléfono comenzó años más tarde con Alexander Bell en Boston. Bell conocía los estudios de Reis y con ellos una teoría: que la lengua humana se podía transmitir mediante la electricidad, con un mecanismo que variaba la intensidad de la corriente eléctrica según la oscilación del sonido. Pero a Bell le faltaba una mente práctica para la materialización. Ninguno de los proyectos que había emprendido con Watson había salido adelante. Ni siquiera su telégrafo armónico, un aparato con el que querían transmitir simultáneamente varias señales distintas a través de una sola corriente. I made them exactly after your sketches. See the bar and the new wire for the coil? Pero esa noche de junio, ni Bell ni Watson se imaginaban que su telégrafo armónico era prácticamente un teléfono. That's what we'll see tonight. Please go in the other room and prepare for the first transmission. El telégrafo armónico tenía un electroimán con el núcleo de hierro dulce. En cuanto la corriente lo atravesaba, producía la vibración de un resorte que se podía oír ligeramente. Bell y Watson tenían que sincronizar a la perfección el emisor y el receptor antes de cada prueba. Durante meses realizaron numerosas pruebas sin éxito. Pero ese día...
Bell creyó haber oído la vibración propia de una placa metálica. No era una ilusión sensorial. What happened? I don't know. Nothing special. I started ¿Qué había the pasado? transition and got a problem. Watson había I querido tried to aflojar turn un the motor tornillo screws, demasiado apretado y and se le there were había motor screws resbalado. that I could not turn. So I tried a little harder and it slipped over the bar. That's what happened. That was exactly the Eso es sound lo que I había heard. oído Bell cuando tenía la oreja pegada al receptor. Really? Fue un golpe de That's suerte. precisely the noise you made with the Y él system. sabía que, si se podían transmitir sonidos, también se transmitiría el lenguaje. Habían inventado el teléfono. El 7 de marzo de 1876, Alexander Bell solicitó la patente de su invento. Pero lo hizo solo un poco antes que su mayor rival. Eliza Gray, inventor de Chicago, llegó a la oficina de patentes solo 2 horas después que él. 2 horas que le salieron muy caras. Durante años, Gray se enfrentó a Bell hasta que obtuvo una modesta indemnización. Por su parte, Bell inició rápidamente una campaña de publicidad por todo lo alto. Su aparato parlante fue la estrella indiscutible de la Exposición Mundial de Filadelfia de 1876. Dios mío, habla. Habla. Solo un año después, el exprofesor de gramática de Boston fundó la Bell Telephone Company. Su política, no vender los teléfonos, sino alquilarlos exclusivamente a sus clientes. Un plan inteligente, como se demostraría más tarde, pues de esa forma, la Bell Company se aseguró durante mucho tiempo el monopolio del sistema de teléfonos americano. Cinco bancos de Boston pasaron a la historia del teléfono. ¿Con quién quiere hablar? Crearon entre ellos la primera red de teléfonos del mundo con su central telefónica en la empresa de seguridad Colms Burglar Alarm. Poco después, Bell publicó el primer listín telefónico. Grandes ciudades como Boston contaban con apenas 50 nombres. Pero eso cambió pronto. 3 años después de su fundación, la Bell Company ya contaba con 50.000 clientes. Grandes empresas de telegramas como la Western Union solicitaban licencias a Bell y se introducían en la industria telefónica. Pronto, el cable del teléfono conectó unas ciudades con otras. La red crecía y crecía. En 1914 se terminó la primera red telefónica que atravesaba Estados Unidos. Bell protagonizó el acontecimiento del siglo con la primera conversación telefónica transcontinental. Una distancia tan grande solo se pudo abarcar con la inserción de micrófonos de carbón en los teléfonos. Los micrófonos de carbón se utilizaron durante mucho tiempo. Su mayor ventaja era su alto rendimiento. Su principio, las ondas sonoras hacen oscilar la membrana del micrófono. Mr. Watson, Señor Watson, venga, le necesito. Un electrodo situado en la parte inferior de la membrana ejerce presión sobre un panel de antracita. Según la oscilación, la presión es mayor o menor. Según estos factores, la resistencia eléctrica será mayor o menor, la corriente sufrirá variaciones y, para contrarrestar, transmitirá ondas. Los receptores telefónicos se fabricaron mucho tiempo según el principio electromagnético. La corriente variable entrante atravesaba unas bobinas envueltas en imanes permanentes. Según la intensidad de la corriente, el imán ejercía más o menos fuerza y hacía oscilar una membrana metálica. El movimiento de la membrana se trasladaba en el aire, con lo que el sonido era audible en la distancia. Mr. Watson, Señor Watson, venga, le necesito.
Principios del siglo XX. Los empleados de las centrales telefónicas no dan abasto con las manos. Antiguamente, los trabajos físicos los realizaban principalmente hombres jóvenes. Pero pocos años después, varias empresas de telefonía y administraciones de correos contrataron a mujeres. Pensaron que la asistencia femenina calmaría a los clientes alterados por las largas esperas al teléfono. Si la táctica funcionó, no se sabe. Pero muchas empresas de telefonía no tardaron en realizar la intermediación de forma automática. Con ello, surgió también el disco de marcación, un sistema telefónico muy novedoso para los clientes. En la actualidad todo ha cambiado. Hoy son máquinas las que nos ponen en contacto con las líneas telefónicas. Los telefaxes leen fragmentos de texto y los convierten en datos informáticos. El receptor se conecta automáticamente. Hoy en día, ya nadie se sorprende al hablar por teléfono con alguien que está al otro lado del Atlántico. Pero hace algunos años no era una cosa habitual. El primer cable telefónico a través del Atlántico se instaló en 1956. Un proyecto enorme. Cubrió la distancia entre Gran Bretaña y Canadá, 3.619 kilómetros. El enorme cable de cobre permitía con su repetidor la transmisión simultánea de 36 conversaciones. Antes de la instalación del cable en el océano, los radioenlaces mantenían el tráfico telefónico intercontinental. Hallo, Papa? Nein, Frau Nerser, hier ist Karl Hollmann. Wer? Herr Hollmann? Ja. El primer enlace radioeléctrico se creó en 1920. En aquel momento, la comunicación internacional era un circuito de espera. Solo se podía mantener una conversación por canal radioeléctrico. Was sagen Sie? Con lo que los avances empezaron a pedirse a gritos. Ja, Etwas lauter bitte. ja, ja, ja. En la actualidad, las señales radioeléctricas siguen comunicando gran parte del mundo. Pero los satélites de telecomunicaciones en órbita permiten miles de conversaciones simultáneas. La demanda de comunicación a nivel mundial no conoce fronteras. Pero el espacio para el estacionamiento de satélites es limitado. En las profundidades de la Tierra aún hay sitio de sobra. Esto es un cable fibra óptico en movimiento. Una fibra óptica con una capacidad enorme. Este cable transmite hasta 30.000 conversaciones telefónicas simultáneas. Y no solo eso. La fibra óptica permite transmitir, a través de la misma conexión, lenguaje, texto, datos informáticos e incluso imágenes en movimiento. Fibra óptica, satélites, teléfonos móviles. En la actualidad, casi nadie puede prescindir del teléfono. Para unos es imprescindible en el trabajo, para otros ideal en su vida privada y para otros sencillamente una carga. Desde la época de Bell, las conversaciones telefónicas no han cesado. En la red de telefonía estadounidense solo se ha producido un minuto de silencio absoluto. Señor Watson, venga, le necesito. Fue el 6 de agosto de 1922, en memoria de Alexander Graham Bell, que murió 2 días antes de cumplir 75 años. Ok, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda de este video? Profesor, Sí, quería saber si lo podía subir a Classroom. Es que, bueno, a mí se me trabó un poco por mi internet. sí, de todos modos, lo voy a subir para que también lo vuelvan a visualizar y obviamente, pues, anoten más datos acerca de lo más relevante. ¿Sale? Ok, sí, gracias. Ok, entonces vamos a ver el siguiente video.
Profe, tengo una duda. Sí, dime. ¿Qué es la antracita? ¿Antracita? Ajá. Es como un elemento que emite los pulsos eléctricos. Haz de cuenta, antes de lo que es el micrófono de carbón, se utilizaba ese tipo de material que era transmitible de la energía eléctrica. Entonces, esos eran los principios que se tenía como elementos básicos para poder transmitir la voz en esos materiales o en esos elementos químicos, ¿sí? Entonces, fueron mejorando y de hecho, pues obviamente uno de ellos pues, fue el carbón, no tan solo el micrófono de carbón, que en algunos casos todavía hay por ahí en el mercado. Pues eso sirvió para que precisamente se lograra esta transmisión de escuchar y emitir la voz en este dispositivo de micrófono o tipo altavoz. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí. No, profe. Ok. Puede conectar a cualquiera en cualquier parte a través de una red que se extiende por el mundo entero. Muy controvertido en el momento de su invención, es ahora una línea vital. And what is your emergency? Una base para el entretenimiento y una herramienta sin igual para la comunicación entre personas. Pero no garantiza la intimidad. Ahora, el teléfono en Maravillas Modernas. En los últimos 130 años hemos visto teléfonos de mesa, teléfonos públicos y teléfonos móviles, teléfonos de disco, teléfonos de botones y teléfonos sin discos ni botones, teléfonos gordos, teléfonos planos e incluso teléfonos de niños. Pero con independencia de su forma, tamaño, color o configuración, todos los teléfonos tienen que estar conectados a una red. Actualmente la operadora AT&T gestiona la mayor red del mundo. El centro de operaciones globales de la red se encuentra en Bedminster, Nueva Jersey. Las 144 pantallas del centro muestran datos en tiempo real que representan el flujo de voz y del tráfico de información. Este tráfico tiene lugar entre abonados de AT&T en 240 países del mundo. Este es el punto neurálgico de la red de AT&T. 18.600 metros cuadrados de instalaciones diseñadas para supervisar y gestionar las redes de AT&T en todo el mundo. Cuando se produce algún desastre natural o se está preparando algún gran acontecimiento internacional, o incluso si algún programa de televisión celebra una gran votación esa noche, todo eso afecta al tráfico de comunicaciones. Y lo que hacemos aquí en estas instalaciones es vigilarlo. Vigilamos esos eventos y tomamos las acciones necesarias para asegurar que las comunicaciones de nuestros clientes sean siempre satisfactorias y consigan siempre llevarse a cabo. Los técnicos de gestión de la red pueden anticiparse a los posibles cuellos de botella y redirigir el tráfico de llamadas para evitarlos. La información que se recoge en esta central llega desde más de 5.000 centralitas que AT&T opera en todo el mundo. Una de esas centralitas es la que se conoce como SF21, situada al sur del Market District de San Francisco. Aquí, cada día, se conectan 10 millones de llamadas entre abonados de AT&T a través de estas hileras de conmutadores conocidos como DMS. Todas nuestras llamadas se dirigen a través de un sistema multiplexor digital o DMS. Pasan por estos conmutadores y salen hacia todas las partes del mundo para dar servicio a nuestros clientes.
Cuando un cliente normal de ATT servido por el SF21 realiza una llamada, la transmisión fluye desde su hogar u oficina a través de un par de cables finos de cobre hasta una línea principal. Esta, a su vez, alimenta a la centralita. La línea principal entra en el edificio por una sala subterránea con condiciones de temperatura controladas donde se empalman los cables. El conducto naranja contiene los cables de fibra óptica de alta capacidad que entran y salen de la centralita, pero la gran mayoría de las llamadas que llegan a la centralita provienen de los grandes cables de distribución de cobre. En este caso se trata de un cable de cobre de 3600 pares, muy parecido a los que se usaban en la época de Alexander Graham Bell. La tecnología no ha cambiado. El cable de 3600 pares se divide en 36 cables de 100 pares que llegan hasta la estructura principal de distribución en la siguiente planta. En la estructura principal de distribución, los cables de 100 pares vuelven a dividirse en líneas individuales de clientes conocidos como pares trenzados. Desde ahí, la llamada se dirige hacia los conmutadores del sistema DMS. Aquí tenemos las placas de las líneas individuales. Cada una de estas representa una línea de un cliente de ATT conectada desde la estructura principal de distribución a la placa de la línea. Aquí tiene lugar la conversión de analógico a digital y la señal digital se envía hacia el mundo exterior a través de los cables de fibra óptica. El cable de fibra óptica fue inventado en 1970 por Corning Glass. Convirtiendo la señal analógica o digital en una señal óptica correspondiente, puede enviarse a través de un hilo de fibra óptica a casi la velocidad de la luz. Una llamada que sale de la centralita puede tomar diversas rutas dependiendo de su destino final. Este puede ser una línea terrestre de larga distancia o un transmisor de microondas en zonas no conectadas por líneas terrestres. Si la llamada va dirigida al extranjero, puede emitirse vía satélite o dirigirse a través de un cable bajo el mar. La información que indica a dónde tiene que ir la llamada está codificada en el número de teléfono que consta de 3 partes: el código de área, el prefijo y el número del abonado. El código de área indica al conmutador en qué línea de larga distancia poner la llamada. El prefijo de 3 dígitos dirige la llamada a una centralita individual. Un conmutador de la centralita lee el número de 4 dígitos del abonado y a continuación dirige la llamada hacia el correspondiente hogar u oficina. Hoy día damos por hecho la marcación directa, pero en un principio los teléfonos no tenían discos ni botones. Las llamadas tenían que dirigirse a mano, para lo cual se utilizaban operadores humanos. Tenían que indicar al operador con quién querían hablar. El operador tenía que tomar la decisión sobre si era una llamada local y podían gestionarla de forma local o si era una llamada a larga distancia. Y pasaría a través de una centralita donde había grandes hileras de conmutadores y operadores conectando las líneas. Antes de 1920 se añadieron discos de marcación a los teléfonos y los operadores empezaron a ser sustituidos por equipos de conmutación electromecánica que empleaban motores, bielas y relés. El Museo de Telecomunicaciones de Seattle, Washington, alberga 1000 metros cuadrados de equipos de conmutación electromecánica de aquella época. Gracias a un equipo de técnicos retirados de la compañía telefónica, aún sigue funcionando todo, incluido este primitivo conmutador electromecánico llamado paso a paso. Cada uno de estos conmutadores responde a lo que se marca en el disco del teléfono. Si marcas un 9, subirá hasta el 9º nivel y se introducirá. Es un conmutador mecánico que responde a la marcación y después busca una ruta para que puedas realizar la llamada. En 1999, todas las compañías telefónicas de Estados Unidos habían reemplazado sus conmutadores electromecánicos por versiones digitales. Durante los primeros 100 años de telefonía, los teléfonos tuvieron que ser conectados físicamente a los conmutadores a través de kilómetros de cable. Pero en los años 80, el teléfono se liberó del cobre y las telecomunicaciones se volvieron inalámbricas. Actualmente hay más de 200 millones de usuarios de teléfonos móviles en Estados Unidos y 2.000 millones en todo el mundo. El precursor del actual teléfono móvil fue el teléfono del coche.
Los primeros teléfonos del coche dependían de grandes radios móviles que contenían procesadores llamados unidades lógicas y ellos solos podían llenar el maletero de un coche. En los años 70, Robert Miller era un investigador de Bell Labs que trabajaba en la tecnología de los teléfonos móviles. Creo que me di cuenta de lo que iba a ser el futuro, el día en que uno de los empleados de Bell Labs, que estaba encargado de diseñar la llamada unidad lógica, llegó corriendo al laboratorio y dijo: acabo de oír que una nueva compañía llamada Intel acaba de sacar un microordenador al que han llamado 8008, que puede hacerlo todo dentro de esta unidad lógica. Nos quedamos paralizados. Aquel momento fue como una epifanía. Lo cambió todo. Esa epifanía dio lugar al primer teléfono verdaderamente móvil, el Motorola Dynatac 8000X, al que llamaron el ladrillo por su peso y tamaño. El Dynatac se vendía por 2.900 euros más la cuota mensual de servicio. Se tuvo que crear un nuevo tipo de red para conectar los teléfonos móviles. Se llamaba tecnología celular. Un sistema celular cubre una ciudad con varias antenas pequeñas. Cada una da servicio a una zona, o célula, de un radio de hasta 13 kilómetros. Cuando un cliente se mueve con un teléfono inalámbrico de una célula a otra, los ordenadores cambian automáticamente la llamada a la antena de la célula siguiente. Las torres de telefonía celular o telefonía móvil son ahora algo común en nuestro paisaje. Debido a ciertas leyes locales, algunos proveedores de telefonía móvil como Singular han diseñado estas torres que no parecen torres de telefonía móvil. Aunque se disfracen, todas las torres funcionan igual. Cuando un cliente de Singular realiza una llamada, pulsa enviar en su terminal móvil. La llamada llega hasta la torre de telefonía móvil más cercana a través de radiofrecuencias. Esta torre recibe la señal y la envía a una centralita de telefonía móvil. Esta centralita, gestionada por Singular en el área de Los Ángeles, es el equivalente inalámbrico a la centralita de líneas terrestres. Aquí, las llamadas se procesan en hileras de conmutadores digitales que las dirigen hacia su destino final. Actualmente los teléfonos móviles son ligeros y tienen muchas funciones, pero no era el caso cuando llegaron por primera vez al mercado en los años 80. Aquí hay una exposición por orden cronológico de la miniaturización de los teléfonos móviles, empezando por el más grande de todos, que está en esta bolsa. Se llamaba Tough Talker. Comparado con los de hoy, tenía muy poca memoria y muy pocas funciones, pero era un aparato muy resistente y tuvo mucho éxito en su época. A este se le considera el primer teléfono con tapa. Se trata de un DPC-500. Este teléfono tiene más memoria y una placa de circuitos más pequeña en el interior. Lleva una pantalla diferente y desde luego daba la impresión de ser mucho más fácil de usar. Esta terminal es la que se conoce como tipo chocolatina. Lleva una antena extraíble y una batería integrada en la parte de atrás. Luego pasamos a un teléfono aún más pequeño, ligero y con más funciones llamado 3035. Este modelo tenía una batería de ion litio muy ligera, una pantalla mucho más grande y en color. Luego tenemos el V3. Este teléfono tiene mucha memoria y tiempo de conversación. Se pueden guardar fotos, vídeos y es muy plano y ligero. Con la transformación actual de los dispositivos móviles en pequeños ordenadores, además de teléfonos, la tendencia hacia la miniaturización se está invirtiendo. Cellular Fantasy, fundado en 1986 en Santa Mónica, California, ha sido testigo de primera mano de la revolución de la telefonía móvil. Antes era algo simplemente para hablar. Luego llegaron los mensajes de texto, el correo electrónico, los reproductores de MP3, poder ver vídeos en el teléfono, televisión en directo, música. Todo eso ha sido integrado en un dispositivo móvil. Con las terminales cada vez más avanzadas que salen al mercado cada día, el cliente medio sustituye su teléfono móvil cada 18 meses. ¿Pero qué pasa con los teléfonos desechados? Esta compañía llamada Recellular, cerca de Ann Arbor, Michigan, recibe 15.000 de ellos día tras día.
Recellular es el centro mundial de teléfonos móviles usados. Manipulamos más teléfonos usados al día que ninguna otra compañía en el mundo. Nosotros decimos que todas las cajas y sobres son un misterio, porque no tenemos ni idea de qué modelo de teléfono nos van a enviar. Por eso el primer paso es abrirlos e identificar qué modelo nos han enviado de los más de 500 que hay en el mercado ahora mismo. Una vez han identificado los técnicos cada teléfono por su código de barras único, el terminal se somete a un diagnóstico especial empleando un programa de software desarrollado por Recellular. La funcionalidad básica que debe tener un teléfono es poder encenderse, tener una buena pantalla de cristal líquido y la capacidad de realizar una llamada con él. Si algún teléfono no se puede reparar o está obsoleto, se envía a otra compañía para que lo recicle. Si el teléfono funciona, un técnico limpia el chip de la memoria. Se vuelve a empaquetar y queda listo para venderse a usuarios con bajo presupuesto en Estados Unidos y otros países. Los teléfonos móviles actuales, llenos de funciones, nos conectan de formas nunca imaginadas por el inventor original del teléfono. ¿Creen que saben quién es? Pues vuelvan a pensarlo. El 11 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos promulgó una resolución en la que se rendía homenaje al inventor del teléfono. ¿Su nombre? Antonio Meucci, un inmigrante italiano de Nueva York. La mayoría de la gente conoce a Alexander Graham Bell como inventor del teléfono, pero hay datos que dicen que Meucci demostró un dispositivo electromagnético de comunicación por voz que él llamó el teletráfono en 1860, 26 años antes de que Bell se llevara el mérito de inventar el teléfono. En 1871, Meucci sufrió varias quemaduras en un accidente de barco que le dejó sin dinero ni salud para seguir explotando su invento. A pesar del reconocimiento del Congreso, no todo el mundo está de acuerdo con que Meucci merezca llevarse el mérito. Lo que yo pienso de Meucci es que hay mucha diferencia entre inventar algo que puedas demostrar en un taller o en un laboratorio y algo que puedas vender comercialmente. Está claro que Meucci no tenía un teléfono comercializable, aunque tuviera algo con lo que poder demostrar algunos de los principios. Los principios que acabarían llevando a los primeros teléfonos comerciales se basaban en un concepto llamado corriente ondulante. Varios investigadores de la época creían que las ondas de sonido creadas por la voz humana podían convertirse por un dispositivo en una onda eléctrica continua, enviarse mediante cables y después volver a convertirse en voz en el otro extremo. A mediados de la década de 1870, dos inventores competían codo con codo por patentar dicho dispositivo: Alexander Graham Bell de Boston y su rival de Chicago, Elisha Gray. Sería Bell quien lo consiguiera. Esta es una réplica del primer teléfono, el llamado transmisor líquido que Alexander Graham Bell inventó el día 10 de marzo de 1876. Y según cuenta la historia, gritó al micrófono el transmisor: «Señor Watson, venga aquí, quiero verle». Y su ayudante, Thomas Watson, oyó la frase completa en el otro extremo. Cuando Bell habló dentro de ese cono, las ondas de sonido desplazaron un diafragma de pergamino. Este diafragma movió una fina biela de metal hacia arriba y abajo en una taza de agua que se había hecho conductiva añadiéndole ácido. La señal eléctrica fluctuante fue enviada a través de cables de cobre hasta un receptor donde la corriente hizo que una lengüeta de hierro vibrara, reproduciendo la voz de Bell. Alexander Graham Bell solicitó la patente de su teléfono el 14 de febrero de 1876, al parecer 2 horas antes de que Elisha Gray rellenara una solicitud preliminar por su aparato telefónico. 3 semanas más tarde, se concedió oficialmente la patente a Bell, pero esto sigue siendo fuente de controversia. Resulta que unos 10 años más tarde, el encargado de examinar la patente, el responsable de patentes de aparatos eléctricos, un hombre llamado Mayor Sinus Wilbur, declaró que había sido sobornado por el abogado de Bell y por el mismo Bell por una suma de 150 euros para que pusiera la fecha de la solicitud de Bell anterior a la de Gray, además de para enseñarle a Bell la solicitud de Gray. Por eso sigue siendo una cuestión abierta, al menos en mi opinión, lo de si se debe atribuir la invención del teléfono a Bell o a Gray. Armado con su patente, Bell obtuvo respaldo financiero y se dispuso a crear la primera red de telefonía en Estados Unidos. Llegó a llamarse Bell System. En 1899, Bell System se convirtió en una filial de American Telephone and Telegraph, o AT&T.
Cuando las patentes de Bell caducaron en 1893 y 1894, aparecieron más de 6.000 compañías telefónicas independientes en todo el país. Cada una de ellas dispuso sus propias líneas de teléfono, amenazando con bloquear el cielo en algunas ciudades. AT&T comenzó a comprar algunas de las compañías independientes con el fin de intentar reforzar su negocio, pero esto condujo al gobierno federal a presentar una ley antimonopolio contra AT&T en 1913. No obstante, la compañía de Bell estaba preparada para luchar. Dijeron que si iban a montar un sistema telefónico en toda la nación, no tenía sentido montar 2, 3 o 5 sistemas telefónicos en todo el país. Los sistemas telefónicos son caros de construir si se quiere conectar todo el país. Así que AT&T convenció al gobierno federal de que lo más lógico era que una sola compañía telefónica designada proporcionara un servicio universal. AT&T aceptó la normativa federal a cambio de ser la compañía telefónica dominante en Estados Unidos. AT&T y su brazo investigador, los laboratorios Bell, se dispusieron a completar una red de larga distancia que conectaría ciudades de todo Estados Unidos. Poco después de la invención del teléfono, surgieron rápidamente pequeñas redes locales en ciudades de todo el país. Pero no había líneas que conectaran estas redes locales entre sí. En 1885, AT&T extendió su primer cable de larga distancia entre Nueva York y Filadelfia. 7 años más tarde, ya era posible llamar desde Nueva York a Chicago. En 1915 podía llamarse desde Nueva York a San Francisco. La red telefónica completa de costa a costa constaba de simples alambres de cobre, atados de poste a poste o sujetos en cables y enterrados bajo tierra. Cuando había que enterrar el cable, tenían que crear cables así, que son cables de alambre fino de cobre aislados entre sí, para que no se cruzaran las conversaciones ni hubiera interferencias. Un cable así tenía capacidad para entre 6 y 900 llamadas simultáneas. El siguiente gran salto en la tecnología fue el cable coaxial, que llegó en los años 40. Un solo tubo como este tendría la misma capacidad que un cable de cobre de entre 6 y 900 pares. Cuando una señal telefónica se mueve a través del alambre de cobre, parte de su energía se pierde y debilita la señal. El cable coaxial elimina esta pérdida envolviendo el alambre en capas aislantes. Así se puede enviar un rango de señales de mayor frecuencia por el cable, permitiendo una capacidad de llamadas mucho mayor. La invención de la tecnología coaxial llevó al primer cable telefónico transatlántico, el TAT-1. En el caso del TAT-1 había 2 cables, uno para cada dirección de la conversación que cruzaba el océano. Tenía capacidad para unas 36 conversaciones simultáneas. AT&T puso en funcionamiento comercial la TAT-1 en 1956. Actualmente hay más de una docena de cables transatlánticos, incluidas líneas de fibra óptica con capacidad para millones de llamadas simultáneas. Una vez conquistados mar y tierra, a la telefonía solo le quedaba el cielo. El 11 de julio de 1962, AT&T puso en órbita su Telstar, el primer satélite de telecomunicaciones activo del mundo. El Telstar recibía señales emitidas de la estación terrestre de AT&T en Andover, Maine. Los procesadores del satélite amplificaban la señal más de 10.000 veces y luego la volvían a enviar a una de las 2 estaciones receptoras en Europa. Actualmente hay una copia completamente funcional del Telstar original en el vestíbulo de la sede central de los laboratorios Bell en Nueva Jersey. Los laboratorios Bell acababan de inventar la célula solar. La superficie del satélite Telstar, que tenía un diámetro de 86 centímetros, estaba cubierta por 3.600 células solares. Así es como conseguía alimentarse. AT&T expandió su red por todo el mundo hasta convertirse en la mayor corporación del planeta. En 1974 empleaba a 1 millón de personas y controlaba el 80% del mercado telefónico en Estados Unidos. Ese mismo año, los reguladores federales de las leyes antimonopolio intentaron de nuevo deshacer AT&T. En 1982, la compañía aceptó desinvertir el 75% de sus activos. Las 22 compañías de Bell Telephone, propiedad de AT&T con el 100% de su capital, fueron reorganizadas en 7 compañías regionales totalmente independientes conocidas como Baby Bells. La idea era que las Baby Bells proporcionaran el servicio telefónico local mientras AT&T competiría en el mercado de larga distancia.
Mientras la red telefónica evolucionaba desde los cables de cobre atados a postes a señales emitidas a través del espacio exterior, el terminal telefónico experimentó también su propia transformación. Los primeros teléfonos disponibles comercialmente se alojaban en cajas de madera. El teléfono que estoy sujetando aquí es un teléfono de batería común de Western Electric de 1896. En cuanto se levantaba el auricular, enviaba una señal al operador. El operador telefónico sabría que alguien estaba intentando realizar una llamada y diría, número por favor, y entonces conectaría el circuito. En los albores del siglo XX, los elegantes teléfonos tipo candelabro hechos de níquel causaron furor. Estos son los primeros terminales de mesa o teléfonos de mesa que se ofrecieron a los abonados. Después de realizar la llamada, de hablar con tu amigo, colgabas el auricular en el gancho y esa acción se llamaba colgar. Ahí es donde se originó el término. En la década de los 20, los diseñadores de Bell Telephone unieron la pieza para el oído con la de la boca en una sola unidad. Este modelo acabaría convirtiéndose en el más duradero del sistema Bell, la serie 500. La serie 500 fue lanzada en 1949 y siguió fabricándose hasta 1983. En la Feria Mundial de Seattle de 1962, AT&T presentó una nueva tecnología de la era espacial que dejaría obsoleto el disco de marcación. El teléfono de botones. El teléfono de botones usaba tonos especiales que no solo servían para marcar números, sino que también ponían en funcionamiento contestadores y computadoras a través de la red telefónica. A lo largo de los 130 años de su evolución, el teléfono ha posibilitado la comunicación interpersonal hasta un alcance apenas soñado por sus creadores. Pero es posible que una de las mayores contribuciones del teléfono haya sido su potencial para ayudar a salvar vidas. Los Angeles County Fire Department. More water, up on top. En Estados Unidos, los 3 números del teléfono de emergencia pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. 911. Los Angeles County Fire Department. And what is your emergency right now? Una de las cosas maravillosas de poder coger el teléfono y llamar a cualquiera es en situaciones de emergencia. Eso, por supuesto, era imposible en anteriores formas de comunicación como el telégrafo. Y antes del telégrafo no era posible de ninguna forma. Dependiendo de dónde viva, marcando 911 puede conectarle con una sola persona a cargo de un teléfono normal. O un moderno centro de gestión de emergencias como este del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Los operadores atienden una media de 1.400 llamadas al día. Now you said you're having chest pain. Los Ángeles abrió este centro de emergencias de 3.000 metros cuadrados en 1991. What is your emergency? Trouble breathing? Las llamadas llegan al centro codificadas digitalmente con un código que indica en qué parte de la comarca se ha originado. Los Ángeles utiliza un sistema conocido como E911, Sistema de Emergencia Avanzado. El E911 accede a una base de datos informática que proporciona automáticamente al operador la dirección física del autor de la llamada. Okay, let me confirm the address is 1320 Northeastern Avenue, Los Angeles. Is that correct? Pulsando una tecla, el operador comunica la naturaleza de la emergencia y la dirección a una central de radio cercana. El ordenador de la central de radio determina automáticamente la estación de bomberos más cercana a la emergencia. Engine 1, Squad 3, chest pain, 1320 Northeastern Avenue. El ordenador enviará una señal digital a través de las ondas, la cual se recibirá en las estaciones de bomberos con toda la información sobre la emergencia, el lugar y el tipo de emergencia al que se les envía. El Congreso de Estados Unidos ordenó el Sistema Universal del 911 en 1968. Se eligió este número porque seguía la línea de otros números de servicio como el 411 para información y el 611 para reparaciones. Actualmente un 96% aproximadamente del territorio de los Estados Unidos está cubierto por algún tipo de servicio del 911. En el año 2000, el sistema registró unos 150 millones de llamadas y salvó innumerables vidas. Pero puesto que cada vez hay más gente que usa el teléfono móvil como teléfono principal, los centros del 911 tienen más dificultad en determinar la procedencia de la llamada. Con los móviles más antiguos que usan redes más antiguas, solo se puede ubicar la torre de telefonía más cercana.
Puesto que las torres suelen estar separadas por 8 kilómetros y pueden llegar hasta más de 30, solo se puede tener una vaga idea de la situación del teléfono móvil. La situación de los teléfonos móviles más modernos puede ubicarse usando una triangulación basada en la red. Se puede medir la fuerza de la señal del móvil entre 3 o 4 torres, lo que permite obtener una precisión de más o menos 2 campos de fútbol. El método más preciso es el de la tecnología GPS. El GPS, o sistema de posicionamiento global, utiliza una constelación de satélites para triangular la ubicación del móvil con función GPS. Actualmente, alrededor de la mitad de los 200 millones de teléfonos móviles de Estados Unidos tienen función GPS. Si dispone de un móvil con la última tecnología con chip para GPS, podremos localizarle en el mapa con independencia de dónde se encuentre. En los laboratorios Lucent Bell de Murray Hill, Nueva Jersey, los investigadores han desarrollado un nuevo servicio de seguimiento para el teléfono móvil llamado iLocator. Con el iLocator, el abonado puede encontrar la situación exacta de cualquier otro móvil con función GPS. Mientras el teléfono móvil se halle conectado, iLocator puede ayudar a los padres a saber dónde se encuentran sus hijos en todo momento o ayudar a los servicios de emergencia a encontrar personas si se ha producido algún desastre. En los casos en los que alguna persona tenga su teléfono móvil, pero no pueda hablar y esté atrapada en un edificio, el personal de emergencias puede utilizar las tecnologías de localización para encontrarlo. Con la siguiente generación de tecnología de localización, el usuario podrá crear lo que se llama una valla geográfica. Tal y como se demuestra aquí con el Virtual Earth de Microsoft, cuando algún teléfono móvil especificado que tenga función GPS entre o salga de la valla, la red enviará automáticamente un mensaje al teléfono móvil del usuario. Digamos que yo soy un padre y que quiero crear una valla geográfica para que cuando mi hijo entre en la calle 34 con Park Avenue, yo reciba un mensaje que diga que ha llegado bien. Este icono representa el teléfono móvil moviéndose hacia la valla geográfica designada. En el momento en el que el teléfono cruce la valla, me está sonando el teléfono porque acabo de recibir un mensaje de texto con el contenido de texto que hemos introducido para indicarme que Rohan ha llegado bien a casa. Aunque los usuarios del teléfono móvil deben dar su permiso para permitir que localicen sus teléfonos mediante el iLocator, el hecho de que exista esta posibilidad suscita controversia sobre la intimidad personal. Al entrar en una nueva era de mayor vigilancia mediante dispositivos electrónicos, algunas personas están tomando medidas extraordinarias para asegurarse de que nadie pueda espiarles. Dentro de la guerra contra el terrorismo, el presidente Bush autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad para vigilar las llamadas telefónicas de Estados Unidos sin necesidad de una orden judicial. Cuando el New York Times sacó a la luz este programa secreto, suscitó una polémica sobre el derecho a la intimidad del ciudadano medio estadounidense. Pero lo cierto es que no hace falta ser el brazo largo del gobierno para espiar una llamada de teléfono. Las escuchas ilegales realizadas por espías corporativos o investigadores privados son más sencillas de lo que se pueden imaginar. Rick Hoffman se dedica a luchar contra los sistemas técnicos de vigilancia, es decir, las escuchas telefónicas ilegales. Rick emplea un arsenal de sofisticados equipos para buscar dispositivos electrónicos que se puedan pinchar en una línea telefónica para transmitir o grabar sus conversaciones. El lugar más vulnerable de cualquier residencia es el cajetín del teléfono en el exterior donde penetran las líneas telefónicas de la casa. Aquí está la caja de la interfaz de red del teléfono, en esta esquina, sin ningún cierre especial ni herramientas especiales para abrirla. Esta es la línea del abonado donde entra la línea telefónica del residente. Y estos dos tornillos de aquí son en donde el espía podría pinchar la línea. Si no encuentra ningún dispositivo aquí, Rick realizará un barrido exhaustivo en el interior de la residencia. Un detector de empalme no lineal recoge las señales emitidas por componentes que suelen encontrarse en transmisores de voz. Incluso el mismo aparato telefónico podría estar escondiendo un transmisor. En lugar de desarmarlo, Rick usa rayos X para mirarlo por dentro. Esto es un aparato de rayos X portátil alimentado por una batería, se conoce como fluoroscopio. Y después de trabajar muchos años luchando contra el espionaje, ya estoy familiarizado con lo que debe de haber en un teléfono por dentro. Por eso puedo saber si hay algo que no debería haber. Y este teléfono está bien.
Un espía puede intervenir el teléfono fácilmente poniendo un transmisor de radio en la línea del teléfono. Los transmisores se conectan automáticamente al descolgar el teléfono. Esto es un analizador de espectro de frecuencias y si hubiera un transmisor unido a este teléfono en particular, si descuelgo el auricular tendríamos que ver un pico importante en esta zona determinada. Y ahí lo vemos, hay un pico. El pico ha sido causado por este adaptador modular de aspecto común que resulta ser en realidad un aparato del mercado negro con un transmisor incorporado. Rick lo puso en la línea para demostrar cómo funciona el analizador de espectro de frecuencias. Solo lo utilizo para casos de formación. No transmite audio, solo me sirve como ayuda para entrenar a mis técnicos. Si hubiera sido un transmisor de verdad, habría transmitido a ambos lados de la conversación telefónica hasta una distancia de varias manzanas y en las mismas condiciones perfectas hasta 1,5 kilómetros o más. Sea legal o no, las escuchas con aparatos electrónicos ha sido una práctica habitual desde el nacimiento del teléfono. En los primeros días, los espías solo podían empalmar su dispositivo físicamente a la línea telefónica, escuchar y tomar notas. Más adelante apareció la posibilidad de grabar las conversaciones telefónicas gracias a la tecnología de grabación de sonidos del momento. Desde los grabadores de cable previos a la Segunda Guerra Mundial que capturaban el sonido en un fino cable de acero hasta los primeros grabadores de cinta magnética de finales de los 40. La invención del transistor en los laboratorios Bell en 1947 permitió la miniaturización de transmisores y amplificadores que a partir de entonces se podían esconder directamente dentro del teléfono. La introducción del microprocesador en los años 70 aportó incluso aparatos más pequeños al arsenal del espía. Ahora es posible ocultar un transmisor en algo así de pequeño. Actualmente, la mayor protección contra escuchas telefónicas se puede conseguir mediante un teléfono móvil. Las redes inalámbricas actuales codificadas digitalmente son prácticamente imposibles de escuchar. Es decir, sin equipos especializados que cuesten de 360.000 euros en adelante. La posesión de este tipo de equipos, como la de cualquier aparato de espionaje, es ilegal en Estados Unidos. Incluso los aparatos que nos encontramos se entregan inmediatamente a los agentes de la ley. Es un delito federal poseerlos. Hasta hace poco era delito federal también poseer uno de estos dispositivos en exposición en el Museo de Historia Informática de Mountain View, en California. Aunque es de color negro, se le conoce como la caja azul. Ahora obsoletas, las cajas azules permitían explorar libremente la red telefónica y obtener llamadas gratis a larga distancia. Pero el motivo por el que está expuesta aquí es porque fue construida por Steve Wozniak, fundador junto a Steve Jobs de Apple Computer. A los usuarios de las cajas azules les llamaban los locos del teléfono. Eran un montón de ingenieros brillantes que habían construido aparatitos que buscaban lagunas en el sistema telefónico. Aparatos que podían poner tonos normales en cualquier teléfono y cambiar todas las redes telefónicas del mundo, realizar llamadas por satélite y además hacerlo todo gratis. Un ingeniero informático anónimo que luego resultaría ser John T. Draper fue el loco del teléfono más famoso. Draper se hacía llamar por el nombre en código Capitán Crunch. El Capitán Crunch sacó su nombre de un pequeño silbato de juguete que venía en una caja de cereales y que muchos chicos teníamos. Pero él y otros locos del teléfono de alguna forma descubrieron que el tono del silbato era un tono muy particular, ya que si realizas una llamada a larga distancia, la atrapa con un sonido metálico y a partir de ahí la compañía telefónica espera obedientemente los tonos del número al que se desea marcar. Y así es como empezó todo. El tono de 2600 hercios producido por el silbato reajusta el conmutador multifrecuencia de larga distancia, que es como abrir una puerta secreta a la red telefónica. Una vez dentro, un loco del teléfono podría dirigir una llamada a cualquier parte del mundo usando una caja azul. Una de las veces dije así en plan broma: ¿podemos llamar al Papa? Claro, así que llamé. Italia Interior, pregunto por Roma Interior y consigo llegar al Vaticano Interior. Y al operador del Vaticano le digo: soy Henry Kissinger. Ni siquiera tuve que poner acento, dije: soy Henry Kissinger. Llamo de parte del presidente Nixon desde una reunión en la cumbre de Moscú. Queremos hablar con el Papa. Y me dijeron: aquí son las 5:30, aún no está despierto, llame más tarde. Así que llamé una hora después y me pusieron con el obispo que iba a hacer de traductor. Entonces empleé un tono de voz parecido al de Henry Kissinger. Y me contesta: acabo de hablar con Henry Kissinger. Así que supongo que llamaron a Rusia, llamaron a Moscú para verificar mi historia.
Todas las líneas principales multifrecuencia de la parte continental de Estados Unidos han sido sustituidas ya, dejando obsoletos los silbatos del Capitán Crunch y las cajas azules de los locos del teléfono. Para mí era todo un mundo por explorar. Intentaba averiguar hasta dónde podía llegar la última tecnología y qué cosas se podían hacer aún más raras. Y llega un momento en que ya te quedas sin cosas que poder hacer y se vuelve aburrido. Al mismo tiempo que Steve Wozniak construía cajas azules, AT&T introducía un nuevo servicio en Estados Unidos. Se suponía que iba a revolucionar la telefonía. El teléfono con imagen. Hoy día, un innovador le ha dado una vuelta de tuerca a esa vieja idea. Como algún inventor se cruza en su camino, así es como nos comunicaremos en el futuro. Hi, Brent. Hey, Jennifer. Les presento a Sparky, un prototipo de videoteléfono robótico hecho con tecnologías simples. Como se ve en esta demostración, Sparky usa cámaras de vídeo de doble sentido y un controlador de radio para que una persona que esté fija en un sitio pueda moverse y comunicarse con personas que están en otros lugares. Creo que Sparky es una extensión natural de lo que fue la promesa del teléfono en su origen. La gente muchas veces se queda sorprendida de lo cómodo que le resulta comunicarse con Sparky y de repente se encuentran manteniendo conversaciones íntimas y prácticamente se olvidan del hecho de que están hablando con un aparato de metal de más de 130 kilos. Hablan con la persona como si estuviera allí mismo. Hey, Jennifer. La versión 2.0 de Sparky está revestida con un elegante armazón y se podrá utilizar a través de Internet mediante conexión inalámbrica. Sparky es una versión móvil actualizada del teléfono con imagen original. AT&T estrenó su maravilla de la era espacial en la Feria Mundial de 1964 y fue puesto en servicio comercial en 1970. Pero el teléfono con imagen nunca triunfó. Mark cree que su versión actualizada funcionaría bien como guía en un museo o en las aulas cuando el estudiante o el profesor no puedan ir a clase. Good morning, class. My name is Mrs. Townsend and I will be your substitute teacher today. Es un concepto conocido como educación a distancia y Robert Miller de AT&T cree que se hará realidad con la próxima generación de redes inalámbricas. La educación a distancia es una extensión de la enseñanza a la vieja usanza, en donde lo que estás aprendiendo puede estar a muchos kilómetros de distancia de un experto o de una biblioteca de conocimientos. Creo que los robots, la presencia virtual, son una forma de extender la mente humana en la distancia y pienso que ese es el verdadero poder de la comunicación moderna. Los investigadores de la NASA Ames Research en Moffett Field, California, han subido las apuestas sobre la forma en que se comunicarán algún día las personas entre sí y con las máquinas. Estos vehículos robóticos se controlan por un método de comunicación más parecido a la telepatía que a la telefonía. La NASA lo llama lenguaje subvocal. Mediante sensores especiales que interpretan las señales musculares de la laringe y la lengua, estos técnicos pueden maniobrar los vehículos expresando ciertos comandos en silencio. Lo que estamos haciendo aquí se confunde a veces con el hecho de que la gente te lea el pensamiento. Aquí no se leen los pensamientos. Lo que se lee es el resultado de una decisión consciente de proferir una palabra. Aquí Pablo está pensando en una palabra y mientras piensa en esa palabra se transforma en una serie de señales que van desde su sistema nervioso hasta su aparato vocal, bien sea en su garganta o bajo la lengua. Estas señales se recogen y se muestran en la pantalla. Un ordenador programado para reconocer las señales de cada palabra puede enviar estas palabras a través de una red inalámbrica a una máquina como un robot o a un dispositivo inalámbrico. La NASA está desarrollando la tecnología subvocal para los astronautas, bomberos, soldados en combate y otras personas que trabajen en entornos muy ruidosos donde pueda resultar difícil comunicarse a voces. Personalmente me parece emocionante la posibilidad de poner a disposición de las personas nuevas formas de comunicarse con el mundo. Con una tecnología que lee las señales enviadas directamente desde el cerebro, ¿cuánto tiempo pasará hasta que podamos crear un teléfono que pueda incrustarse directamente en nuestra cabeza? ¿Desearía que le implantaran un teléfono móvil en un diente?
No importa lo pequeños que lleguen a ser, sigue existiendo un mayor nivel de comodidad en sostener el aparato en contraposición a que se lo implanten a uno en el cuerpo. Creo que la gente siempre preferirá tener la sensación de estar en control teniendo esa cosa en su mano. Y esa cosa es el teléfono. Creo que nuestro mundo se está convirtiendo en un lugar más pequeño gracias a las comunicaciones y los conocimientos que compartimos se están dispersando tanto que necesitamos una buena red que aúne a toda la comunidad de personas. Creo que al final eso podría evitar que acabemos haciéndonos saltar por los aires. Salvar el mundo no está mal para un aparato cuya primera utilidad fue únicamente llamar para pedir ayuda. Ok, jóvenes, pues bueno, ¿qué pueden decir acerca de estos dos videos? ¿Cuál es su perspectiva o comentarios acerca de estos dos videos? Profesor. Sí. Pues mi perspectiva podría ser que, bueno, nos muestran todo el cambio que han tenido, ¿no? Y desde la idea básica desde la idea curiosa, y el mostrar el cómo va avanzando en el material y luego que se van implementando por ejemplo, que dicen de la central, ¿no? Que se empiezan a implementar luego los satélites para que sea un campo más amplio. Y luego entre los teléfonos ya móviles, las antenas a cierta distancia para que siga existiendo esa comunicación y no tener la necesidad de que vayan cables y cables y kilómetros de cables. Ok. Ok, gracias, Carla. ¿Alguien más? Pues Creo que como la idea que... compañera... Ay, perdón. No, primero tú, discúlpame. Pues como decía mi compañera, pues en los videos, más que nada en el segundo, se podría ver cómo fue evolucionando la planta interna de la telefonía, de ser únicamente controladores manuales a pasar a mecánicos, luego a digitales y luego a otro. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe, pues prácticamente lo que dijo el video, bueno, sí, el segundo video, bueno, el primer video es más bien como los inicios de la telefonía, de cómo fue que se inventó, quién lo inventó y todo eso. Y ya en el segundo video, pues prácticamente fue como empezó todo, por así decirlo, analógico y conforme la tecnología fue avanzando, todo se volvió digital. Sin la necesidad de, pues, todos los cables que se usaban para las llamadas telefónicas y bueno, el video pues se ve que hasta dónde llegó lo de fibra óptica y el inicio de las videollamadas. Ok. ¿Quién más quiere comentar algo? No, pues yo lo que vi, bueno, con respecto al segundo video, es que pues en sí la telefonía es bueno, ahorita no tiene mucho tiempo, bueno, por lo que dijo el video, llevaba 150 años de antigüedad. Entonces es una inteligencia totalmente nueva, pero la verdad está avanzando muy, muy rápido con respecto a los controladores que pues ahorita tienen los celulares, las antenas, los satélites, por cómo se van comportando las señales y así es como la comunicación va avanzando pues cada vez más. O sea, eso fue como que lo más impactante que pude distinguir del video. Ok. Digamos, en función de lo que es lo básico de la telefonía,
a lo que hoy ustedes conocen como telefonía para poderse comunicar. ¿Cuál es la comparativa que ustedes podrían percibir en este aspecto? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que sencillamente se sigue tratando la misma telefonía como antes, o sea, el concepto original, o ha sufrido algún cambio y ese cambio ha sido para bien o ha sido para mal. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, adelante. Ujú. Ujú. Ok, ok, gracias, Oscar. ¿Alguien más? Pues, mm, bueno, no sé, pero por lo que veo, pues el video ya es algo viejo y creo que más bien no solo sino de lo digital, sino que pues más bien todo lo de telefonía celular y todo esto ya no está más enfocado en el teléfono fijo de casa, sino que ya ahora todo se espera que sea un teléfono móvil o un celular que pues te va a dar pues puedes tener la, ¿cómo se puede decir? Puedes hablar por teléfono con alguien sin siquiera tener un cable conectado a tu celular por medio de las antenas telefónicas que pues antes eran menos precisas, pero ahora pues ya es todo muy preciso para saber dónde estás, con quién vas a hablar y además de todo pues es súper rápido. Creo que ese es el avance que se tiene y pues en un futuro, como dice Oscar, pues no sé qué es lo que se vaya a dar o los siguientes pasos que se pueda dar para la telefonía, que no nada más es pues hablar por teléfono. Ok, ok, Diego, gracias. Digo, el avance que se ha tenido en cuestión de tecnología y en cuestión de aplicaciones, pues bueno, se ha visto muy reflejado hoy en día, ¿no? Pero digamos, haciendo esa perspectiva o esa comparativa de lo que menciona el segundo video, cuando se empezaron a crear las computadoras, cuando empezaron ahí como que a jugar con esa tecnología, mencionaban acerca de que prototipos que tarde que temprano iban a sustituir a una persona en un lugar fijo o en un lugar presencial y que obviamente pues hoy en día, ¿qué está pasando con eso? O sea, ¿se ha vuelto una realidad o no se ha vuelto una realidad el hecho de sustituir la presencia de una persona a través de un video, a través de una imagen o a través de una conexión? ¿Ustedes qué ven con esto? O sea, ¿sí ha pasado? ¿Hemos llegado ya a esa situación o estamos por llegar a esa situación? ¿Qué pueden comentar de esto? Profesor, no sé si podría repetir la última parte de la pregunta. Es que se me trabó y no lo escuché bien, por favor. En función de lo que mencionan de prototipos en el video,
acerca de haber establecido una idea de poder sustituir a una persona físicamente, ya sea con un robot o con una imagen, ¿qué tanto se asemeja hoy a la realidad? O sea, ya llegamos a esa situación, a ese proyecto que en algún momento se fijó como una expectativa, o ya lo estamos viviendo ya de forma real. ¿Qué piensan ustedes de esto? Pues lo que podría comentar es que en sí hay ciertas ya empresas que en realidad se están cambiando el trabajo humano por el trabajo de una máquina. No estoy tan seguro, pero hay unas ya empresas de automotriz las cuales ya están cambiando el trabajo humano por la maquinaria para que así pueda hacer pues la máquina un trabajo más rápido. Entonces se podría decir que ya lo estamos viviendo, pero a inicios, porque aún hay trabajos que lo realizan las personas. Ok. Y digamos, en cuanto a educación, ¿qué es lo que... Ahí poner un ejemplo de, digámoslo así, de un robot que aparentemente pues tiene la conexión con la persona y que pues va a dar clase, ¿no? A una niña ahí que se ve que está físicamente, pero que en este caso el docente no está de manera real, sino que más bien se va a comunicar a través de una pantalla y que pues bueno, le va a proporcionar la información a esta niña, ¿no? ¿Qué tan real estamos de esa situación? Ok. Sí, digamos, digo, estoy de acuerdo en esa cuestión de que pues, va a ser difícil que un robot te explique, ¿no? O sea, sencillamente tú a un robot lo programas para que te dé las cuestiones que tú requieres, pero al final de cuentas, pues es algo que tú tienes que programarle, ¿no? A ese robot. O sea, tú como persona o como humano, finalmente le vas a dar las instrucciones a ese robot de lo que tú quieres que haga, ¿no? O quieres que responda. Hoy en día los exámenes en línea, en cualquier plataforma donde se presenten estos exámenes, pues es algo muy parecido, ¿no? O sea, tú tienes que poner la respuesta, en este caso, pues la respuesta correcta. La máquina, si tú no la programas para que obviamente te diga si estás bien o estás mal o sabes que esto no debió de haber sido así, pues nunca vas a saber el resultado, ¿no? Al menos que en este caso, pues sí lo metamos. Metamos ahí la información, que en muchos casos, yo en lo particular así lo hago, ¿no? Con los exámenes. Cuando aplico exámenes, normalmente cuando requiero de una respuesta abierta, no doy
la instrucción de que, pues, si no me contestan esto, está mal. No, ¿por qué? Porque ahí tengo que leer lo que ustedes pondrían, ¿no? O sea, el criterio que ustedes consideran para poder dar esa respuesta y que obviamente esa respuesta sea congruente y sea pegada a lo más posible a la respuesta correcta que estamos tratando de enfocar, ¿no? No es lo mismo decir, por decirlo así, una pregunta que específicamente diga, ¿en qué año se construyó la primera línea telefónica? Ahí sí ya no vas a poner otra respuesta más que el año, ¿no? Porque te están pidiendo el año, o sea, ya viene una pregunta específica para que tú des una respuesta específica enfocada a esa pregunta. Entonces son cosas que obviamente tal vez un robot no esté preparado o no esté programado para estas cuestiones. Pero al final de cuentas, no estamos muy alejados a eso ahorita con las clases virtuales. Es algo que tarde que temprano vamos a tener que seguir manejando. Hay muchas ya universidades que tal cual así lo manejan. La misma escuela maneja una carrera virtual, que en este caso pues, es telecomunicaciones, en la cual precisamente no es tanto así como ahorita nosotros lo manejamos, ¿no? Sino que ahí más bien tú te conectas a la hora que tú quieras. Obviamente no va a estar un docente como ahorita estamos, interactuando en un horario y todo, sino que más bien están los temas, tú los lees y en función de esos temas que estás leyendo, pues vas a hacer ciertas actividades que tienes que cumplir en un horario específico, bajo un criterio que te está pidiendo el profesor. Y pues bueno, con eso pues vas a tener toda una retroalimentación de lo que estás entregando y de lo que aparentemente estás comprendiendo. Si tú tienes una duda o sale alguna cuestión que tú no entiendas, pues igual lo tienes que expresar a través de un comentario, a través de una sesión en la cual posiblemente en un horario que te indiquen, pues vas a poder estar interactuando, ¿no? Pero no vas a ver físicamente al profesor, o sea, es muy diferente la educación virtual que se tiene a nivel de telecomunicaciones en la escuela a lo que estamos llevando ahorita como clases virtuales, ¿no? Son cosas muy diferentes, pero pues el enfoque tiene que ser el mismo. ¿Cuál? Pues obviamente acreditar las unidades de aprendizaje y pues con eso tener un título, ¿no? En este caso un título de bachillerato o un título de técnico. Esas son las cuestiones que, pues bueno, ahorita por las circunstancias estamos pasando. Si no estuviéramos bajo estas circunstancias, pues obviamente la carrera de virtual de telecomunicaciones que oferta la escuela, pues seguiría su curso normal. Nosotros estaríamos en presencial, obviamente estaríamos interactuando de otra forma, de otra manera en la cual ustedes tal vez las cosas que yo explique ya las podrían ver de alguna manera más real, ¿no? O sea, ya no la tendrían que estar viendo tanto en videos o tanto en explicaciones, sino que sencillamente se da una explicación, pero al mismo tiempo de dar esa explicación, ya ustedes lo están viendo físicamente, lo pueden tocar, lo pueden manipular y con eso, pues obviamente, tener más enfoque de lo que se está viendo como tema, ¿no? Pero bueno, la idea original del teléfono, pues era comunicar, ¿no? Lo estamos haciendo, sí, pero bajo otro criterio. O sea, ya no estamos hablando de utilizar el teléfono como una herramienta de comunicación de voz, sino que ahora, por todos estos avances tecnológicos, ¿cómo estamos llevando esa comunicación? Estamos hablando de una comunicación que ya los mensajes, o sea, la parte de datos son los más predominantes que la parte de voz. Difícilmente, no digo que nos comuniquemos vía voz, pero como que se nos olvida que el teléfono celular fue creado para comunicarnos
de manera móvil, sino que ahora lo que usamos para el teléfono celular es mandar mensajes, estar bajando videos, subir videos, estar conectados en redes sociales, en fin, cosas que nos han hecho en cierta manera, y digo, tal vez esté mal dicho que esto diga yo, pero nos ha vuelto dependientes de ciertas cosas, ¿no? Que tenemos ahí en el celular. Una de ellas es el hecho de aprendernos los números telefónicos del directorio que se manejan en esa base de datos del teléfono móvil, que antes pues obviamente no se hacía de esa forma, ¿no? O sea, nosotros y nuestros papás y nuestros abuelos, cuando tenían que tener un teléfono en casa, pues no había este tipo de circunstancias, ¿no? De grabar un teléfono en el propio equipo y que de ahí pues yo tuviera la marcación rápida para poder comunicarme con esa persona, sino que más bien todo lo anotábamos en una libretita. Ese era nuestro directorio. Había un directorio telefónico como tal, expedido por la compañía telefónica, que podíamos poder consultar el nombre de la persona con la que estaba dada de alta esa línea telefónica y pues con eso saber su número telefónico, ¿no? Ahora ya no, o sea, toda esa parte ya desapareció. Lo que antes se conocía como sección blanca y sección amarilla ya desapareció. Todo lo que tenemos es publicidad a través de internet, mensajes que nos llegan cuando estamos viendo una página de internet, nos llega esa publicidad y cuando dices, pues yo no quiero ver esta publicidad, ¿no? O sea, yo no pedí que me mandaran esto, pero pues obviamente esas aplicaciones o esas páginas tal cual lo mandan, ¿no? Para que tú estés enterado o si te interesa, pues bueno, puedas descargar esa información y pues adquirir ese producto si es que se trata de un producto que a ti te convenga, ¿no? Entonces, esa ha sido la evolución. Desafortunadamente, como les digo, nos hemos distraído un poquito de lo que es la esencia del teléfono. O sea, se utiliza para hablar por teléfono, o sea, para tener una comunicación entre una persona y otra. Y ahora, más bien, esa comunicación se ha vuelto totalmente diferente, ¿no? O sea, ya todo lo hacemos a través de mensajes, como les decía, que difícilmente mandamos o tenemos una conversación. Y es lo que yo, pues bueno, todavía no me acostumbro a esa parte de estar mande y mande mensajes. Pues si voy a estar mande y mande mensajes a cada rato a una misma persona, pues a lo mejor le llamo por teléfono, ¿no? Y me evito esa situación de que a lo mejor el mensaje que te escribí lo escribí mal, no era lo que yo consideraba, en fin. Y pues bueno, ya de viva voz, pues es muy diferente, ¿no? Ahí sí ya se puede interpretar las cosas como son. Pero les digo, desafortunadamente ya no lo hacemos así. Ya todo lo hacemos de alguna manera que creemos que es convincente, que en este caso pues es el enviar la parte de mensajes, ¿no? La parte de videos, que en su momento, hace años también aquí se quiso meter en la línea telefónica convencional, no resultó. ¿Por qué? Pues porque obviamente no todos los usuarios tenían ese servicio al alcance, ¿no? Lo único que sí se pudo introducir, pues fueron los identificadores de llamadas, ¿no? Algo que por el paso del tiempo y la modificación de los equipos telefónicos y de las mismas líneas telefónicas, pues ese servicio ya formó parte de la renta que te da el operador telefónico, ¿no? O sea, el hecho de tener el identificador de llamadas, de saber qué número te están llamando, pues eso ya está dentro de. Antes no era así, antes tenías que contratar ese servicio y comprar el display por aparte, ¿no? Y bueno, pues ya eso quedó atrás, ya está incluido. Otros servicios como marcación de códigos, pues no se tenían. Los únicos códigos que aquí teníamos, pues era saber la hora exacta, la operadora, para saber algún dato que necesitáramos,
y pues ciertos números telefónicos que todavía hoy en día los utilizamos, como es el servicio de Locatel, que ese pues sí por años ha sido, desde que se formó pues esa dependencia. Hemos sabido que hay que marcar un número y que hoy en día ya no necesitamos marcar tantos números para podernos comunicar con alguna situación de algún cuerpo policíaco, de los bomberos, de la Cruz Roja, en fin, servicios de emergencia. Ya todo está incluido en un código, y ese código, pues estoy hablando del código 911, ¿no? El cual pues es muy vital que nosotros, al tener una marcación vía celular o vía teléfono fijo, podemos tener acceso a ese tipo de servicios, ¿no? Antes no, antes pues si yo quería hablarle a los bomberos, pues tenía que marcar el número de los bomberos. Lo mismo pasaba para la Cruz Roja y lo mismo pasaba para la policía. Entonces, hoy en día ya todo eso se simplificó, se concentró en estos organismos, y pues bueno, he sabido que estos organismos, al marcar el 911, pues es controlado por el famoso C5 o el C4, que cada entidad de cada una de las ciudades, pues bueno, lo tiene en cuestión de respaldo, ¿no? Ahí acude esa llamada y pues con esa llamada pues ya se direcciona hacia dónde quieres que te den este servicio, ¿no? Si en este caso se trata de una emergencia médica, pues bueno, ya sabrán qué servicio es el más rápido que llegue a tu necesidad de urgencia, o pues cuánto pueden apoyarte en lo que llega a ese servicio, ¿no? Esas son las ventajas que se ha tenido con respecto a esto, ¿no? Otra de las cuestiones que también podemos tener es el hecho de grabar la voz de una conversación, independientemente de que, bueno, ustedes vieron que sea como un espionaje. No es tanto el hecho de que sea un espionaje, sino que hay compañías, tanto privadas como públicas, que tienen esa cuestión de grabar las llamadas para tener ciertos criterios con los empleados, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que si es una información muy valiosa, con eso, con esas grabaciones, pues tú puedes comprobar qué está pasando, ¿no? Cuál fue el error o lo que haya sido. Lo mismo pasa para si hay algún accidente, pues bueno, se queda grabada la conversación, y con eso, pues bueno, se puede demostrar qué fue lo que sucedió, o cuál fue el error en todo caso, ¿no? Si se actuó bien o se actuó mal, pues bueno, esas grabaciones nos permiten tener esas facultades para poder hacer las aclaraciones pertinentes, ¿no? De hecho, ustedes, si han tenido la oportunidad de solicitar algo a través de la línea telefónica, muchas veces les dicen, esta conversación será grabada para fines de calidad. Bueno, normalmente eso lo hacen los bancos cuando consultamos estados de cuenta o alguna situación, pues, con eso, ¿no? Lo mismo si alguien nos llama para una publicidad, pues igual nos dicen lo mismo, ¿no? Que será grabada la conversación para fines de calidad en el servicio y todo eso, ¿no? Les digo, todo esto, pues bueno, a través de estas líneas telefónicas o a través de este sistema, pues podemos tener estas cuestiones, ¿no? La intensidad con la que estamos usando hoy en día el teléfono, más bien ya usamos el teléfono de otra manera, ¿no? Con el mismo teléfono podemos tener una conexión, sobre todo hablando de los teléfonos celulares, una conexión remota sin necesidad de estar atado a un cable, ¿no? También ha evolucionado ese sistema, pero al final de cuentas el objetivo es el mismo, ¿no? Estar comunicados. De alguna u otra manera es estar comunicados. Ustedes a lo mejor a través de su teléfono celular pues están tomando la clase, están escuchando,
están atentos a lo que se dice en la clase y con eso, pues bueno, dar respuesta a los apuntes o a los temas o a los ejercicios que pues obviamente les esté pidiendo su profesor, ¿no? Pero pues es esto lo que en sí es la esencia de la comunicación a través de, en este caso, pues de un teléfono, ¿no? Mañana, bueno, el día que nos toca, cuando nos toca mañana, vamos a ver el tema de lo que es el tema 2 de esta unidad, referente a las especificaciones que obviamente ya son más enfocadas al teléfono, ¿no? En cuestión ya de su uso. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, que previamente ustedes que entregaron su actividad el viernes pasado acerca de cómo identificar su línea telefónica y cuáles son los equipos y materiales que identificaron, ahora vamos a ver cómo llega ese voltaje, qué pasa cuando yo tengo en stand-by mi línea telefónica, qué pasa cuando yo hago o intento hacer una llamada, qué voltaje es el que se produce, o qué voltaje es el que me llega cuando alguien me está llamando a mi número celular o a mi número telefónico, más bien dicho, a mi número telefónico, y con eso, pues obviamente, interpretar estas cuestiones. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, la diferencia entre una marcación por pulsos, una marcación por tonos, cuál es la ventaja y desventaja de una y otra, y pues bueno, algunos otros conceptos que vamos a estar viendo. Yo, como les decía al principio, vamos a subir estos 2 videos para que los repasen, hagan sus anotaciones de